Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo realizar este maxi bolso. Es un bolso perfecto para llevarlo a las clases de costura, al gimnasio o incluso a la playa porque tiene muchísima capacidad. En la parte exterior le hemos puesto bolsillos, 2 a cada lado, para tener todas las cositas ordenadas y a mano. Y luego, bueno, tiene una tela que hemos acolchado, esta parte va sin acolchar, y el detalle que le hemos puesto en las asas para hacerlo un poquito más especial. Vais a ver que es una labor muy sencilla y que en una tarde lo podéis tener hecho. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, una tela principal, que en mi caso va a ser esta loneta de flores. También tengo la tela que voy a emplear para los bolsillos en la parte exterior, que es esta loneta con rayas blancas y azules que, como veis, hace juego con la tela de flores. Y también tengo esta otra tela, que es una tela de algodón, un papelín, con el que voy a hacer el forro. Para darle cuerpo al trabajo voy a utilizar una guata que, como veis, tiene un cierto aspecto de fieltro. Es una guata sintética, pero que está bastante prensada, entonces le va a dar bastante cuerpo al trabajo. Luego tengo para hacer las asas esta correa de algodón que tiene unos 3 centímetros de ancho, y luego para decorar vamos a utilizar este zigzag en tono azul marino, que es bastante ancho, este otro zigzag que también es en el mismo color, un poquito más estrecho, y una cinta de bies en azul marino con lunares blancos que utilizaremos para rematar la parte superior. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzaremos preparando un gran sándwich compuesto por la tela principal exterior, la guata y el forro. Estas piezas tienen un tamaño inicial de unos 60 centímetros por 115 centímetros de largo. Digo que es tamaño inicial porque ahora lo que tenemos que hacer es acolchar. Como veis, he dibujado en la parte del forro, porque al ser una tela clarita veía mejor las líneas, unas líneas que están a una distancia unas de otras de 2 centímetros, y voy a acolchar por ahí dando una puntada recta de unos 3 o 4 milímetros de largo. Una vez que tengamos acolchada esta pieza, ya vamos a cortar su tamaño definitivo. Así que ahora vamos a acolchar y continuamos. Mirad, ya tenemos las 3 piezas unidas y acolchadas. Las he cortado a un tamaño de 55 de ancho por 50 de largo. Comentaros que como esta pieza ya tiene un tamaño importante y el acolchado que damos son estas líneas paralelas, es muy fácil que las telas se muevan. Entonces, lo que hay que hacer es sujetarlas muy bien utilizando o bien imperdibles de los que se usan para acolchar, o bien utilizando pegamento en spray. Esa es la mejor opción, la del pegamento, porque une muy bien las capas de tela entre sí. También tenéis la opción, que es lo que he hecho yo, porque aquí no tengo pegamento en spray, de utilizar una cola escolar lavable. Son colas blancas que no van a manchar las telas y que una vez que hayamos sujetado las capas de tela con este pegamento, perfectamente podemos lavar la pieza y va a quedar sin ningún rastro de este material. Pero como os digo, es una opción la menos recomendable de las 3, pero claro, cuando tenemos que acolchar piezas como esta de un cierto tamaño, tenemos que sujetar bien las telas porque si no se nos van a deformar mucho. No obstante, como os decía al principio, las medidas de las que hemos partido son bastante amplias, hemos dejado mucho margen en todos los lados para que luego, bueno, si se nos movieran, poder cortar y no tener problema. Ahora, esta pieza la vamos a dejar aparte y vamos a preparar el bolsillo que lleva el bolso. Para realizar el bolsillo exterior preparamos una pieza de la tela que vayáis a emplear y otra pieza de la tela de forro. Yo las ya he colocado ya derecho con derecho, y estas piezas tienen un tamaño de 55 de ancho por 70 de largo. Lo que tenemos que hacer es alinearlas perfectamente y dar un pespunte con un margen de 1 centímetro en los dos lados que miden 55. Con estas 2 costuras dadas, lo que hacemos es dar la vuelta, vamos a acomodar bien la tela y vamos a planchar para que estos bordes donde hemos dado la costura queden así bien alineados, para luego poner el detalle que vamos a colocar para decorar. Y con los bordes de las costuras planchados, como podéis ver, lo que vamos a hacer es colocar esta cinta de zigzag. Yo la quiero colocar de esta manera, justo al borde, para que, como podéis apreciar el efecto sobre la tela del forro, la ondita quede por encima del borde de la tela.
voy a doblar para que lo veáis. La idea sería coserlo así. Veis que los piquitos queden por fuera. Entonces, si no os atrevéis a coserlo así directamente a máquina, lo mejor que podemos hacer es sujetar la tira a nuestro gusto con un hilván y luego llevarlo a la máquina. Vamos a emplear hilos al tono para que estas puntadas no se noten. Mirad, ya he cosido la cinta de zigzag en el borde y veis qué bonito queda colocado así justo para que las ondas queden luego montadas sobre la otra tela. Y luego la otra cosa que he hecho ha sido, como veis, está doblado perfectamente a la mitad y he recortado en ambas esquinas un cuadrado que tiene 7 centímetros de lado. Doblaremos también a la mitad la parte que hemos acolchado y también vamos a recortar las dos esquinas al mismo tamaño, es decir, un cuadrado de 7 centímetros. A continuación colocamos una pieza encima de la otra. Como veis, hacemos coincidir estas aberturas que nos han quedado tras cortar los cuadrados. Al final nos queda un espacio de 7 centímetros por 14. Y lo que hacemos es sujetar con pinzas o con alfileres para que estas piezas no se muevan, y para luego trabajar con más comodidad en los pasos que tenemos que dar a continuación, yo lo que voy a hacer es unir la tela que tiene rayas con la tela de flores, dando por aquí un pespunte en forma de zigzag. Este paso lo vamos a dar tanto a un lado como al otro lado de la tela que estamos trabajando. Vamos a trazar a continuación unas líneas que van a unir estos puntos, los vértices de las aberturas que hemos realizado, las unimos entre sí. Y luego trazamos una línea paralela a derecha e izquierda, 1 centímetro cada una de ellas. Y sobre esta línea paralela vamos a dar un pespunte. Y también trazamos una línea a derecha y a izquierda, en este caso perpendicular, justo a la mitad del ancho de la pieza, para así formar dos bolsillos laterales, que va a ser más práctico que tener uno. Las costuras que vamos a dar aquí lo que hacen es que estos bolsillos tengan fondo, porque si no damos aquí costura estarían comunicados. También nos sirven estas costuras, en caso de que queráis hacerlo, para meter en este momento, introduciríamos aquí un cartón o un plástico rígido y al dar las costuras nos va a quedar dentro del bolso y así el bolso tendría una base rígida, en caso de que os interese. Yo en principio no lo voy a hacer y simplemente voy a dar estas dos costuras aquí y estas dos costuras aquí. Con estos pespuntes dados a la mitad de cada lado y en la base, lo que hacemos es doblar, poniendo derecho con derecho, vamos a alinear los bordes, sujetamos con pinzas y vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Nos aseguramos que coinciden bien las cintas de zigzag para que el acabado sea bueno. Con estos dos pespuntes dados, lo que vamos a cerrar a continuación es la base. Como veis, simplemente lo que tenemos es que alinear la costura, también vamos a sujetar con pinzas y de nuevo daremos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Una vez que hemos cerrado también la base, lo que vamos a hacer es recubrir todas estas costuras con cinta de bies. Puede ser que la elaboréis con la misma tela de forro o utilizar como yo una al tono. Este paso le vamos a omitir porque tenemos en el canal un vídeo muy completo sobre el uso de este material. Lo único que sí os voy a comentar es que en este tipo de costura, para colocarla, lo que hacemos es dejar aquí un exceso. Cosemos, doblamos y luego ya damos la vuelta. Y esta esquinita aquí la rematamos a mano dando unas puntadas. Así el inicio y el final lo vamos a dejar perfectamente realizado. Voy a coser la cinta de bies y continuamos. Cuando tengamos rematadas las costuras interiores con la cinta de bies, podemos dar la vuelta al trabajo. Bueno, ya vais viendo el aspecto que está tomando este maxi bolso. Y ahora lo que vamos a hacer es rematar la parte superior con otra cinta de bies, pero en este caso, como veis, es una que hace contraste con la tela y que va a juego con el zigzag que hemos colocado. Es una cinta de bies con unos lunares blancos sobre fondo azul marino. De nuevo, este paso le volvemos a omitir porque colocar la cinta de bies alrededor lo tenéis perfectamente explicado en el vídeo que os comentaba antes sobre la cinta de bies.
Mirad, ya he colocado completamente la cinta de bies y así nos queda ya terminado prácticamente el bolso. Vamos a preparar ahora las asas. Para hacer las asas utilizamos 2 tiras de algodón de unos 3 centímetros de grosor y un largo de 60 centímetros. Y luego también tengo 2 tiras, en este caso es de un zigzag, del mismo tamaño, en tono azul marino, igual que hemos utilizado en los detalles que le estamos poniendo en el bolso. Lo que vamos a hacer es coser esta tira justo aquí a la mitad. Entonces, para coserla, de nuevo, o bien pasáis primero un hilván o directamente lo metéis en la máquina. También está la opción de sujetar con alfileres. A mí particularmente cuando cosemos zigzag no me gusta porque deforma un poquito la tira. Prefiero o coserla directamente o sujetarla con el hilván. Voy a preparar las 2 asas y continuamos. Una vez que hemos cosido la cinta de zigzag, así nos queda el asa, que veis que queda bastante especial. Vamos ahora a colocarla en el bolso. Para ello tenemos que hacer las siguientes marcas. En primer lugar, justo en el centro. Para ello, con la ayuda de una regla, prolongamos la marca que habíamos hecho en la tela, en este caso de cuadros, que es donde habíamos dado el pespunte. Pues lo hacemos en los 2 lados y es justo la mitad de cada lado. Luego marcamos a derecha y a izquierda una distancia desde este centro de 4 centímetros. Y luego marcamos horizontalmente una distancia desde donde acaba la cinta de bies de 3 centímetros. Estamos dando esta distancia de 3 centímetros porque es el ancho del asa. Así ahora cuando coloquemos la pieza, veis que simplemente doblamos un poquito hacia el interior, 1 centímetro aproximadamente. Vamos a sujetar aquí con un alfiler. Entonces vamos a coser un cuadrado. Como le hemos dado esta profundidad de 3 centímetros, va a quedar exacto. Vamos a coser así, así, así y así. Un cuadrado, todo alrededor de la cinta que estamos empleando para el asa. En el otro lado hacemos exactamente igual. Cuando hayamos colocado el asa en uno de los lados del bolso, repetimos estos pasos en el otro lado. Voy a coserla y os enseño el resultado. Y una vez que hemos cosido las asas, así nos queda terminado este maxi bolso. Habéis visto que es una labor sencilla que se realiza sobre el patrón de un bolso base, pero bueno, que al combinar telas, ponerle los detalles, el zigzag, el botón, los bolsillos exteriores, le damos siempre un toque especial. Además, por el tamaño que tiene, como os comentaba, es perfecto para utilizarlo para un montón de actividades en las que necesitamos tener un espacio extra. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.